vamos a iniciar este curso. En el módulo 1 lo que vamos a revisar son los aspectos generales introductorios en lo que respecta a la gestión de inventarios. Entonces arrancamos con lo que es una definición de lo que es un inventario. Las definiciones realmente hay algunas según cada autor. Según varios autores hay algunas definiciones. Creo que las que más podemos acercarnos a lo que nos interesa están aquí planteadas. Los inventarios representan recursos monetarios inmovilizados, ya que para producirlos o adquirirlos es necesario incurrir en costos de materiales, mano de obra y otros insumos y servicios que representan dinero. Entonces, las empresas, en términos generales, lo que hacen es comprar una serie de elementos que les van a servir para procesar, para producir, para revender, y a eso es a lo que se los llama inventario. Por otra parte, los inventarios llevan implícito un costo de oportunidad, debido a que los fondos utilizados en los mismos no deben destinarse a corto plazo a otros requerimientos financieros de la empresa. Es decir, que el dinero que se destina para la compra de inventarios, de mercadería, de productos o de materia prima, ese dinero normalmente circula o se vuelve a reinvertir una vez procesado, una vez vendido el producto, se vuelve a reinvertir en lo que es nuevamente materia prima o productos. De tal manera que esto va generando la dinámica de la empresa. Esto, por obvias razones, implica que cualquier empresa pudo haber invertido la misma cantidad de dinero en comprar o en adquirir otro tipo de bienes. Eso a la postre implica un costo de oportunidad, es decir, posiblemente a mí me era más rentable o me puede significar mayor rentabilidad el invertir ese dinero en otra cosa. Sin embargo, necesito para el funcionamiento de mi empresa el invertir ese dinero o esos fondos en lo que son materia prima o productos semi elaborados, o en lo que es retail, por ejemplo, ya el producto final. ¿Sí? Dentro de esto tenemos también lo que es la definición de la gestión de inventarios. ¿Sí? Al nosotros tener intereses o posiciones respecto de esos productos, también se generan posiciones encontradas, si vale la expresión. Normalmente el departamento de mercadeo siempre tiende a pedir muchos más productos para vender, y el departamento financiero siempre está diciendo hay que trabajar al mínimo para ahorrar dinero. ¿Sí? Entonces el buen manejo de estas dos posiciones totalmente opuestas, el exceso de recursos inmovilizados versus el riesgo que representa inventarios reducidos, se logra mediante una administración técnica de las existencias.
Los recursos inmovilizados obviamente van a crecer a medida que nosotros tengamos mayor cantidad de inventarios, ¿sí? Y esto supone algunos riesgos. Supone el riesgo de pérdida, supone el riesgo de deterioro, supone el riesgo de robo, entre todos los casos que se podrían dar en lo que es tener inventarios elevados. Y el otro lado también representa algún tipo de riesgo, es decir, cuando yo tengo o no dispongo de la materia prima, pues simplemente las empresas podrían dejar de funcionar. Cuando yo no tengo el producto en stock para vender ya directamente al cliente, pues simplemente se ha perdido esa venta. En esa medida, también el tener un inventario excesivamente bajo puede implicar riesgos. Entonces, por todo esto, es imprescindible que se desarrolle nuevas técnicas que sustituyan las tradicionales y los métodos empíricos que tradicionalmente se han venido manejando. Normalmente los inventarios o las técnicas que se utilizan para manejo de inventarios han sido desarrolladas básicamente por los contadores. Los contadores en su momento son quienes desarrollaron algunos términos, acuñaron algunos procesos para ir gestionando los inventarios. Sin embargo, a medida que la ciencia y la tecnología han avanzado, esta gestión de los inventarios ha necesitado el hecho de otro tipo de conceptos adicionales. Entonces, en esa medida, hoy por hoy, quienes más han incursionado en la gestión de inventarios para dar nuevas definiciones, nuevas metodologías, precisamente son todas las materias desarrolladas a partir de la matemática y de la economía. Entonces, estos son campos que actualmente son captados precisamente por ese tipo de profesionales que han venido a revolucionar, si se quiere, todos estos conceptos. Dentro de la administración de lo que es los inventarios, realmente tenemos un esquema bastante grande que se aplica en su mayor proporción a lo que son las grandes empresas, ¿sí? Mientras más grande sea una empresa, más definidos tendrán toda este esquema, en donde cada una de las partes cumple un objetivo, cumple una función muy importante. Hacia las empresas pequeñas, medianas, incluso a las micro, cada vez esto está centralizado posiblemente en una sola persona, ¿sí? En dos personas, que son las que en términos generales tienden a cumplir todos estos roles, a veces un poco más mejor llevados, a veces no tanto. Entonces, normalmente, y mientras más pequeña es la empresa, esta es una de las deficiencias más grandes, uno de los puntos, uno de los talones de Aquiles, en donde las empresas sin saberlo tienen grandes problemas, sin identificarlo tienen grandes problemas. Desde básicamente, para poder hablar de una adecuada gestión de
de los inventarios, es necesario el hecho de considerar qué es lo que mi cliente, qué es lo que mi mercado me está demandando. Es decir, toda la parte de gestión de inventarios arranca precisamente con la demanda. Yo debo estar claro sobre qué es lo que mi cliente me está pidiendo. Y a partir de eso recoger toda la información que sea pertinente para establecer los volúmenes, las cantidades, los tipos, todo lo que me implique a mí la producción, la satisfacción de esa demanda. Todo este devenir de información hoy por hoy, en la medida en que tenemos grandes cantidades de productos, grandes cantidades de tipos de consumidores, cada vez se ha hecho más complejo el poder definir, el poder encontrar los nichos de mercado. Sin embargo, precisamente las nuevas técnicas de gestión de la demanda es lo que ha ido generando el soporte de información, el soporte de fuentes de datos que permiten establecer tanto la demanda actual como la demanda futura, hacer proyecciones sobre qué productos, en qué cantidades, en dónde me van a ser demandados. Posteriormente al hecho de determinar toda la parte de la gestión de la demanda, una de las áreas críticas también es el hecho de tener toda la visión completa de cómo se va a funcionar dentro de la empresa, dentro de las unidades, y a esto es lo que nosotros conocemos como la planeación maestro. Entonces esto lo que va a hacer es a grandes rasgos describir qué es cómo se va a hacer la producción y cómo a grandes rasgos se va a tener un programa maestro de producción, ¿sí? Aquí todavía trabajamos con aproximaciones, con tendencias, con datos no necesariamente tan centrados, no necesariamente tan específicos. A medida que vamos bajando en este esquema, vamos a ver que esos datos se van haciendo muy puntuales. Luego de entender cuánto es lo que me van a demandar y cómo lo voy a hacer en términos generales, yo lo que debo hacer dentro de mis procesos es ir determinando cuál es la capacidad que se necesita para cubrir esa demanda. Dentro de esto, la capacidad me implica todo lo que se refiere a un número de máquinas, disposición de las máquinas, procesos, qué procesos vamos a seguir, en fin, el espacio físico en donde se va a distribuir todo el trabajo. Esto tiene dos tiempos en los que normalmente se trabaja. Se trabaja tanto a corto plazo cuanto a largo plazo.
En el corto plazo normalmente no es posible la modificación mayor de las variables. Sin embargo, a largo plazo, muchas de estas variables pueden ser modificadas, es decir, posiblemente la compra, la adquisición de una máquina que me procese más rápido, que me procese con mayor cantidad de producto al mismo tiempo, en el corto plazo no sea posible, pero a largo plazo, dadas las características, las necesidades de la empresa, es posible ese tipo de adquisiciones. Entonces el tiempo en el que se está trabajando sí cumple un papel fundamental en esto. Más adelante, aquí vamos desglosando ya un poco más en detalle lo que son las programaciones que en pasos anteriores o que respecto de momentos anteriores debemos ir teníamos en nuestros documentos. Acá ya vamos definiendo cantidades más exactas en materias primas, en partes, en componentes, en fin, en todas las piezas que se necesitan para la fabricación. Esto básicamente porque ya aquí se ven involucradas otras áreas de la empresa. Es decir, es importante en este trabajo ya ir involucrando a la parte de compras, por ejemplo, que será quienes van a proveer, van a hablar con los proveedores para que se adquiera precisamente esos materiales. Uno de los criterios que es cada vez más relevante dentro de los procesos es el hecho del justo a tiempo, que en sus inicios los criterios de justo a tiempo estaban orientados al manejo de los inventarios. En este sentido, los inventarios se empezaron a controlar de tal manera que estén en el momento preciso, en el sitio adecuado y en la cantidad adecuada para ser utilizados. Esto lo que trajo es el hecho de que haya mucha reducción en lo que es desperdicios de materiales y un ahorro por la reducción de todo lo que es inventario precisamente. Este concepto con el tiempo se fue permeando hacia otro tipo de áreas y en esa medida el justo a tiempo ahora se lo entiende ya no solo en torno a lo que es lo que son los inventarios, sino a todos los procesos en donde lo que se busca es precisamente generar o mantener exclusivamente los procesos que agregan valor. ¿Sí? Todo lo que hoy por hoy no agrega valor se entiende que va saliendo de lo que es hoy
las mejores políticas, las mejores formas como ir procesando, fabricando, produciendo, las mejores gestiones administrativas. Dentro de lo que son los criterios de control de calidad, de lo que son los criterios de trabajo bajo parámetros de calidad, la parte de control es una de las partes más importantes, porque es ahí en donde vamos nosotros a cotejar lo que se hace versus lo planificado. Es en donde nosotros vamos a ir generando correctivos tanto a los procesos cuanto a los productos, donde podemos ir recopilando ya la información interna de cómo está nuestro producto, de cómo están nuestras actividades, si son lo suficientemente adecuadas para cumplir lo que necesita la empresa, lo que se necesita en el cliente, o es necesario generar cambios. Entonces, como parte del proceso integral de la gestión de inventarios es también el hecho de ir comprobando cómo la empresa ha trabajado. Por obvias razones, estas actividades tienen un impacto muy fuerte en lo que es inventarios. La clasificación de los stocks tiene mucho que ver con cada tipo de empresas. No todas las empresas tienen todos los tipos de inventarios que existen. Es decir, una empresa que se dedica a la compra-venta de repuestos, posiblemente al no tener nada de lo que significa fabricación, tiene por tanto materias primas. Materias primas que en repuestos podrían ser elementos como los metales, elementos como el cuero, elementos como plástico para ser procesado, sino ya el producto final. Entonces, dependiendo de los tipos, de las características, de las necesidades de la empresa, hay empresas que tienen más o menos tipos de inventarios. Es decir, hay empresas que tienen materias primas, que tienen artículos en proceso de fabricación, tienen productos terminados. Hay otras que como parte de sus procesos, de su maquinaria, necesitan tener combustibles, empaques, embalajes. Hay empresas que necesitan tener en inventario los repuestos de las máquinas porque dado el caso de que una máquina se paralice, puede ser un proceso crítico para la empresa. Entonces ya disponen de los repuestos necesarios para que esas máquinas no se paren. Entonces, dependiendo de la industria, dependiendo de los tipos de empresas, existen también clasificación de los inventarios y a su vez existen porcentajes o existen cantidades de inventarios. En empresas que están con el objetivo de atender más rápido al cliente, la mayor parte de sus inventarios estarán
posicionados en torno a lo que es producto terminado. Tenemos empresas que posiblemente sean exclusivas y en tal virtud sus productos no necesariamente van a estar como productos terminados, sino que van a estar como materias primas, y al momento de su solicitud o de que un cliente, de que el mercado demande ese producto, ese bien, ahí es cuando recién se empieza el proceso. Hay otro tipo de empresas que sus inventarios lo tienen más bien en partes o en piezas, de tal manera que sean fácilmente armables o ensamblables para obtener los productos finales, ¿sí? Entonces empresas como los muebles, por ejemplo, muebles en madera, donde posiblemente la moda haga que una o dos piezas cambien, es posible tener el resto de piezas ya en semi elaboradas. Esto hace que obviamente los artículos en proceso de fabricación tengan para este tipo de empresas un gran peso, mientras que posiblemente tengan poco peso en lo que es materias primas, o poco peso o poca cantidad o poca inversión en lo que es producto terminado. En lo que se nos respecta en torno a la gestión de los stocks, se debe tener en cuenta que hay varios niveles de decisión y varias decisiones que hay que tomar en el camino. Entonces partimos desde la planificación de cuántos productos vamos a necesitar, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta de que esas salidas de productos corresponden a la planificación de las entradas, es decir, cuánto yo espero vender, y en base a eso es lo que yo determino cuánto comprar, cuánto traer, cuánto producir. Y en medio de eso hay las decisiones que tienen que ver en cuanto a las capacidades. Posiblemente mi capacidad como empresa, como maquinaria, como proceso, me diga que tengo un nivel, y yo por estrategias, yo empresario, por políticas, puedo decir, bueno, vamos a trabajar a un nivel más bajo, a un nivel intermedio o a plena capacidad de producción. Esto también, como es obvio, hacia atrás lo que me implica es el hecho de decidir qué cantidades o cómo voy a trabajar respecto de las cantidades de materiales, qué tipo de materiales se va a traer, ¿sí? Entonces yo puedo traer, necesitaré provisiones, y respecto de eso debo decidir cómo me voy a proveer de ese tipo de materiales. Si es que los hay en el mercado, si es que no hay en el mercado, si es que son de importación, si es que vienen de otro tipo de industria que también puede tener
sus ritmos de producción, y que eso afecta a toda mi producción. Entonces, dentro de toda la cadena, dentro de todo el proceso, hay diferentes instancias en las que yo debo ir tomando algunas decisiones. En términos generales, una de las simplificaciones que más se utiliza en la actualidad es el hecho de que mis capacidades o mi demanda va a ser muy constante, ¿sí? Actualmente se trabaja bajo esos esquemas para poder ir desarrollando de alguna forma lo que les implica el hecho de tener que ir actuando en cada uno de los procesos. Sin embargo, en términos prácticos, la demanda no es constante. La demanda, las empresas, las fábricas, tienen normalmente incrementos o decrementos de lo que el cliente está solicitando. Hoy incluso hay productos que son muy vertiginosos. Sale al mercado significa muy rápidos. Entonces sale al mercado un producto que gustó mucho, un celular, un vestido, en lo que es industria de la moda, un nuevo sabor en lo que es la industria de alimentos, y posiblemente la demanda esperada de ese producto es totalmente inferior a lo que realmente se está pidiendo, se está demandando en el mercado. Entonces, posiblemente un celular que se esperaba vender unas 500 unidades en el año, en 15 días ya se vendieron esas 500 unidades. Y la empresa tiene que afrontar esos cambios tan drásticos en la demanda. De igual manera, por poner un ejemplo, en cuanto a las variaciones de clima que hoy están tan de moda a nivel mundial, tenemos que un clima muy severo puede llevar a que un producto deje de circular, ¿sí? De la noche a la mañana han caído lluvias torrenciales y se deja de utilizar, no sé, ropa ligera, y la moda tiene que cambiar hacia ropa abrigada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así como hay grandes incrementos en algunos productos, puede haber también grandes decrementos en torno a otros productos. Entonces, todo esto lo que ha llevado es al hecho de que la industria lo que haga es ser más flexible en la capacidad de respuesta. Lo que se necesita ahora es poder asimilar esos cambios. Eso, dentro de lo que es la gestión de inventarios, también me significa el hecho de
tener que adaptarme a ese tipo de empresas. Entonces, los productos que se van a almacenar ahora posiblemente ya no sea el mismo producto anterior. Entonces, antes se generaba dentro de la misma empresa posiblemente el hecho de producir los saborizantes, producir las esencias para un determinado producto, cuando ahora puede ser más beneficioso el hecho de comprar ese producto, ese saborizante directamente de un proveedor y ya no producirlo. Ya no voy a producir dentro de la empresa, eso lo tercerizo, lo compro ya como productos hechos y me ajusto mucho más a lo que yo necesito en corto tiempo, básicamente. Entonces, dentro de esto, todo lo que significa la planificación de la demanda, de la capacidad, ahora lo que se hace es en torno a mayor cantidad de información, normalmente en estimados agregados, que a largo plazo lo que me están involucrando, lo que me están diciendo es un impacto sobre las inversiones en plantas, en equipamiento, en reingeniería, en fin, en todo lo que me implica capacidades dentro de la empresa. Dentro de esto hay factores un poco más puntuales que afectan a cada uno de los tipos de inventarios. Entonces, dependiendo del tipo de inventario, hay cuestiones que son más son específicas y que afectan a uno u otro tipo de inventario. Entonces, por ejemplo, los tiempos de entrega de los pedidos, si es que yo tengo que esperar por la materia prima un más largo tiempo, porque tendrá que viajar, llegará en barco, tendrá que pasar procesos de desaduanización, en fin, eso y esos cambios que pueden haber hacen que posiblemente la decisión de tener mayor o menor cantidad de inventario sea bastante crítico o me implique la mayor o menor demanda de recursos. Entonces, la función tiempo es vital dentro de lo que es sobre todo materias primas. Sin embargo, también afecta a otros tipos de inventarios. En los lugares en donde hay una gran volatilidad de los precios, la cantidad tanto de producto terminado como de materias primas puede verse muy afectada, porque muchas veces la compra de materias primas, cuando yo espero que a futuro los precios suban, puede determinar que hoy yo decido comprar más cantidad de materia prima. Entonces, en esa medida,
eso me afecta por obvias razones a lo que es mis materias primas. Si yo tengo, si yo espero que en el corto plazo los precios de los productos que yo voy a tener como productos finales, como productos ya elaborados, van a subir de precio, pues igualmente, si es que yo los fabrico, pues la decisión puede ser el hecho de incrementar las materias primas, o en su defecto reducir. Si es que yo sé que los precios van a caer, capaz que lo que necesito es deshacerme y ya no tener inventarios en lo que es materias primas. Entonces los precios de los productos, los precios de las materias primas, los precios de los procesos que me implican los procesos, pueden afectar directamente a lo que a mis materias primas, a mi cantidad de inventarios en materias primas. Otro de los factores que afectan mucho la cantidad de materia prima que yo debo tener es precisamente qué tipo de producto tengo. Si yo tengo un producto que es muy perecible, que se va a dañar en el corto plazo, digamos los alimentos naturales o los alimentos que no tienen preservantes, hablemos del pan por ejemplo, una panadería no le interesará tener un exceso de inventario en producto final, porque el pan en el corto plazo se daña, se descompone, mientras que las materias primas como la harina, como la mantequilla, pueden tener más largo tiempo de vida útil. Entonces esas características físicas del producto hace que se vean muy afectados mis inventarios, sobre todo en materia prima. Uno de los factores más críticos y en las empresas que tienen todo el proceso, es decir, que tienen materias primas que elaboran y tienen producto en proceso y que tienen producto terminado, la disponibilidad de fondos afecta a todo el proceso. Es decir, si yo no tengo un flujo de caja muy grande, posiblemente donde más lo voy a ver afectado en cuestión de inventarios va a ser precisamente en los temas de materias primas. Y por el otro lado, si es que yo tengo un flujo de caja importante, muchas veces las empresas deciden invertir en materias primas para proveerse durante un largo tiempo. Entonces el flujo de fondos en este sentido cumple un papel muy importante. Ahora, por el otro lado, en un segundo momento donde ya tenemos productos en proceso, dentro de los factores que afectan el nivel de inventario que se tiene en productos en proceso, es el tiempo de producción. Hay productos que tienen más pasos, más subproductos que tienen que ser ensamblados, hay productos que son más complejos de armarse. Entonces eso implica que
yo en todo ese tiempo voy a ir acumulando o voy a ir manteniendo un nivel de inventario posiblemente alto respecto de otros productos que son rápidos de salir, rápidos de producir y que por tanto el producto en proceso más bien va a ser pequeño. Dentro de los factores también que afectan mi proceso, mi nivel de inventario de productos en proceso, son las políticas administrativas. De hecho, muchas veces el tipo de políticas o cómo esté estructurado o cómo esté, cuáles son las intencionalidades de las empresas, pueden determinar, como veíamos hace un momento, que la empresa trabaje a plena capacidad, trabaje a capacidad baja o una capacidad intermedia. Y en esa medida, todo eso me implica que los productos intermedios, los productos en proceso, se vean aumentados en su nivel de inventarios o se vean reducidos. Respecto de lo que son los productos terminados, los productos terminados se ven muy afectados por el tipo de producto que es decir, productos de una demanda alta, se requiere de grandes cantidades de inventario. Es decir, si ahora estamos en temporada de carnaval, por ejemplo, y las espumas de carnaval están saliendo en gran cantidad, si yo tengo poca cantidad de inventario, corro el riesgo de fácilmente caer en pérdidas de venta. Por otra parte, otros productos que no necesariamente se venden en grandes cantidades, sino que se venden en cantidades pequeñas, también la demanda de ese inventario va a ser pequeña. Hay otros tipos de productos que son quizás más estacionales y que hay empresas que deciden ir acumulando en el tiempo cierta cantidad de inventario para no tener que de pronto hacer una sola compra, hacer un solo egreso de cantidades fuertes de dinero, y eso implica que también el inventario en el tiempo va a ir creciendo. Entonces, respecto de la demanda del producto, se ve muy afectado los niveles de productos terminados. La situación competitiva del producto también afecta a lo que es el producto terminado. Es decir, empresas que de consumo masivo, hablamos de jabones, hablamos de detergentes, hablamos de pastas dentales, necesitan rigurosamente tener altas cantidades de productos
terminado, mientras que otras empresas que son más bien exclusivas, hablamos de ternos exclusivos, de ropa exclusiva, de piezas para equipos donde su riesgo de que se dañen, de que necesiten repuestos es muy bajo, también implica el hecho de que esos productos no se necesite tener grandes cantidades en el mercado, ¿sí? No es lo mismo los productos especializados que los productos más bien generales. Siempre los productos más bien especializados van a tener menor demanda. Esto afecta los inventarios de producto terminado. Como habíamos visto en láminas anteriores, las políticas de producción respecto de determinados momentos, de determinadas situaciones y de determinados productos implican que se tomen decisiones de una mayor producción o de una menor producción. Posiblemente las cantidades que yo tenga que comprar en materia prima me implican la necesidad de producir un gran lote. ¿Sí? Hablamos de ropa que viene con un color especial. Normalmente las fábricas lo hacen por lotes y los lotes me van a implicar precisamente la producción hasta agotar ese lote. Si no, caso contrario, hacer lotes demasiado pequeños me puede significar costes más altos. ¿Sí? Uno de los temas que es bastante poco tomado en cuenta en determinadas industrias o en otras considerados sobre manera es el impacto que tienen los inventarios sobre el almacenamiento, porque esto me implica muchas veces la necesidad de un espacio, un ambiente adecuado para mantener estos productos. Si estamos hablando de cuadernos, de cajas de cuadernos, de inventarios de cuadernos, el peso que el cuaderno tiene, el volumen que el cuaderno ya en grandes cantidades y va generando, implica el hecho de diseñar los espacios para que soporten ese volumen y ese peso, adicionalmente de los riesgos que hay de pérdidas, por ejemplo, por incendios, que en este caso son riesgos muy altos y que eso puede significar para la empresa tomar decisiones de contratar seguros contra robos, contra incendios y por tanto costos adicionales simplemente por el hecho de almacenar.
Cuando hablamos de recursos como combustibles, por ejemplo, el hecho del almacenamiento del combustible está diseñado para una capacidad específica, y el querer, el intentar almacenar cantidades adicionales a lo planificado puede significar costos muy elevados. Entonces, eso me impacta mucho sobre las decisiones o la cantidad de producto terminado que una empresa puede tener. Ahora, dentro de lo que significa, dentro de lo que hemos visto en toda esta parte de lo que me afecta o no me afecta las decisiones de mi inventario, todo esto lo canalizamos a través de gestionar el inventario, de gestionar el stock. Cuando nos dedicamos, cuando hay una persona, cuando hay un equipo, cuando hay procesos determinados para precisamente gestionar, si es el caso de tener grandes volúmenes de inventario, o si es el caso de reducir al mínimo los inventarios. Esto tiene múltiples impactos dentro de la empresa. Entonces, una de las ventajas, que no es la única ni la más exclusiva, sí se ve relacionada en torno a los costos. La gestión adecuada de los inventarios implica un ahorro en los costos. Además, con todo lo que se ahorra, normalmente se presta un mejor servicio al cliente. La gestión de inventarios también promueve el hecho de tener una tendencia mejor a satisfacer las necesidades del cliente. Normalmente eso me implica una mejor organización que me lleva a reducir mis precios y los precios a los que yo consigo normalmente determinados productos. Asimismo, esto ha ido evolucionando en un diseño mejorado de los productos, ¿sí? En la medida en que se va considerando tamaños, capacidades, pesos y en fin, todo lo que el cliente necesita. El cliente ya no solo considerado como el cliente final, sino también la empresa como parte de esos clientes que tienen necesidades. Entonces aquí uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que hay en torno a lo que es gestión de inventarios, un fabricante de equipo pesado redujo sus niveles de inventario en un 50% durante un periodo en el que el volumen de producción creció un 40%. La lógica más elemental lo que diría es: si voy a aumentar mi producción necesito más inventario. Sin embargo, la gestión eficiente del inventario, sobre todo en empresas que han malgastado, mal utilizado los niveles de inventario, que en realidad no han tenido una gestión de inventario, más bien se puede ahorrar por ese sentido, incluso reduciendo, como vemos acá, el hecho de la cantidad de inventario que se necesita.
Los costos operacionales se optimizan, pero cualquier cantidad, porque al tener las cantidades que se necesita de inventario, lo que se logra es el hecho de que la gente esté trabajando en lo que tiene que hacer. Además, se reduce todo lo que es pérdidas por obsolescencia, por daño, por robos, por pérdidas, por deterioro. Entonces, los beneficios de la gestión de inventario también reducen los costos en ese sentido al hacer que el personal trabaje en las cosas que tiene que hacer y ya no dedique tiempo y esfuerzo a otro tipo de actividades. Entonces, un pequeño fabricante de equipo para telecomunicaciones redujo los costos de mano de obra en 46% durante un periodo en el que la rotación de mano de obra descendió del 46 al 8%. Otro de los beneficios de la gestión de stock es el hecho de poder diseñar mejores estrategias para lo que es estrategias de competencia en el mercado. Entonces yo puedo movilizar de mejor manera mis stocks a los puntos en donde yo necesito, en el momento en el que yo necesito disponer de ese stock, de ese inventario y en las cantidades que yo necesito. De todo esto se encarga la gestión de inventarios.